Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo cordial, fraterno, amigable a todos los que me ven desde La Unión, desde Toro hasta Tuluá, o desde Tuluá hasta Toro a través de la gran red de telecomunicaciones, pero también los que me ven a través de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, a veces TikTok y no más, hasta ahí. Pero también tengo un canal digital internacional que se llama cnclaunion.com.co, pero también tengo dos empresas que me presentan el canal de televisión, como lo es Legon Telecomunicaciones y Fibranet Plus. Así es que este mensaje le llega a muchas personas a través de estas plataformas diferentes que les he anunciado. Ayer tocamos un tema muy interesante y es que nosotros somos los dueños de nuestra salvación. De nosotros depende nuestra salvación, no depende de nadie más. Así es que somos nosotros los que creyendo nos salvamos, porque así Jesucristo lo ha anunciado en Mateo 28, 19. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. El que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. En eso se basa la palabra de Dios y eso es lo que hoy vamos a leer. ¿Por qué nosotros podemos salvarnos y por qué nosotros podemos condenarnos? Y por eso Pablo continúa con su carta a los Efesios por tercer día consecutivo. Y en esta ocasión vamos a persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta a los Efesios 3, 2, 12. Ayer leíamos Efesios 2 y antier leíamos Efesios 1. Bueno, en esta ocasión vamos a leer Efesios 3. El misterio de Cristo ha sido revelado ahora. También los gentiles son coherederos de la misma promesa. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, esto es una secuencia. Ayer el Señor, a través de esta carta, nos decía, Pablo, que Dios, por su infinita misericordia, no solo le dio la salvación a su pueblo elegido, sino que por gracia de Él, los gentiles, que no hacíamos parte del pueblo elegido, también vamos a recibir esa recompensa que es la vida eterna. Por lo tanto, ya no se pueden sentir especiales como se sentían especiales los judíos contra los paganos, contra los gentiles. Los judíos se sentían los super saiyajin escogidos de Dios y los gentiles no eran llamados, y así estaba escrito que solamente se iban a salvar los del pueblo elegido y amigos del Señor. Pero viene Jesucristo, estos hombres judíos lo rechazan,
lo rechazan, no lo reconocen, y Dios dice, de ahora en adelante, junto con Pablo dice, de ahora en adelante vamos a ir a predicarle lo que era para ustedes, también a los gentiles. Y ahora el reino de Dios no solamente va a ser para el pueblo elegido, sino que va a ser para el mundo entero. Gentiles y judíos serán uno solo. Ninguno tendrá excepción, todos podrán gozar de la vida eterna. Y Pablo se dedicó a predicarle a los gentiles, y por ello hoy en esta tercera carta le dice Pablo a los efesios que son gentiles, porque ellos son privilegiados. Y entonces aquí vamos a encontrar dos partes, ¿no? La primera es que dice Pablo: habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre la cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a tus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia de Dios que me dio con su fuerza y su poder. Y aquí viene la segunda parte. Entonces, a ver si entendieron esta primera parte. Vuelvo y repito: los gentiles vamos a ser coherederos del reino de los cielos, porque el Señor Jesús nos dio ese poder al morir en la cruz, no solamente por su pueblo elegido, sino por la salvación del mundo entero. Al morir en la cruz, todos, sin distingos de razas, credos o colores políticos, Dios nos va a dar la salvación a todos por igual. Pero acá viene cómo. Y es aquí donde los protestantes se equivocan. Óigalo bien, aquí es donde los protestantes se equivocan, porque los protestantes creen que solamente es por alabar y aleluyar y glorificar a Dios en su iglesia, y que ahí se le da la gloria a Dios en cualquier iglesia, y que por eso van a ser salvos. Y eso es una mentira que los pastores mentirosos, señalo a todos, así los voy a señalar así a todos, para que le caiga, ay, me faltó para este lado, como que así, para que caiga para allá y para acá. Entonces le caiga el guante a todos esos pastores mentirosos, a todos. La salvación no consiste en alabar, aleluyar, glorificar a Dios, zapatearlo y de todas las maneras saltar y todo eso donde ustedes están congregados, sino que la salvación consiste en lo que va a decir Pablo a continuación. Es en esto que consiste: a mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios creador de todo. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la multiforme sabiduría de Dios se le ha sido revelada a los hombres a través de la iglesia. Y por ello le preguntaba a estos días, y se los pregunto a ustedes para que lo tengan muy en cuenta, es que le decía yo a esos testigos de Jehová que vinieron acá, y les decía yo una pregunta, muchachos: ¿para qué Dios escogió a 12 discípulos? ¿Para qué? Si Él vino a revelar su palabra, ¿por qué no simplemente la dijo a diestra y siniestra y a diestro y por todos lados? No.
porque Dios es un Dios muy organizado y para ello escogió a 12 discípulos, y de esos 12 discípulos colocó a Pedro como cabeza de iglesia, porque él es un Dios organizado. Y de esos 12 discípulos, él iba a crear su iglesia con esos 12 discípulos. Por eso en Mateo 16, 18 vamos a encontrar a un Cristo que le va a entregar a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso la multiforme sabiduría de Dios le va a ser revelada a todos nosotros, gentiles, paganos y a todo el mundo, a través de la iglesia de Cristo, de la única iglesia que Cristo fundó, la única. Por eso cuando un pastor mentiroso, y por eso señalaba para todos lados, les decía a ustedes que ellos le predicaban a ustedes a un Jesucristo allá en esa iglesia, cree tener la verdad y no está en la verdad, porque está alejado de la iglesia de Cristo. No es que Cristo no fundó sino una sola iglesia, y esa es la iglesia católica. Él no fundó miles de iglesias, solo una. Y por ello, cuando usted está alejado de esa iglesia, creyendo que va a salvarse en esa iglesia, permítame decirle, está equivocado. Y vamos a seguir leyendo, muchachos, porque me puedo demorar aquí mucho más. Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Y termino aquí con esa partecita, porque es que hay tantas cosas para decir. Por eso es que la gente me dice que por qué me extiendo tanto. Por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Por la fe en Él. Y la fe en Él consiste en creer a Cristo, obedecerle a Cristo todos sus mandatos. Y por eso cuando una persona dice que no se va a ir a confesar con un sacerdote, no le obedece a Cristo. Cuando una persona dice que no hay que comer ese pan eucarístico en la Eucaristía, no le obedece a Cristo. Por lo tanto, nada tiene que ver con Cristo. Yo esto lo entiendo perfectamente y se los transmito de esa manera. Vamos a leer el Salmo. Salmo 12, es Isaías 12. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciarlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Y les voy a dar el pedacito que va concatenado, o que conserva la misma temática, que es esta primera parte. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él, el Señor, si nosotros obedecemos al Señor en todos sus mandatos, encontraremos la salvación, porque Él es el Señor y en Él voy a encontrar la salvación, en Él. Entonces los protestantes van a decir: pero César, nosotros aleluyamos a Cristo, nosotros predicamos a Cristo, nosotros hacemos milagros en el nombre de Cristo, nosotros arrojamos demonios en el nombre de Cristo. ¿Cómo me vas a decir que nosotros no tenemos fe en Cristo? Pues esto es fácil de responderlo, porque en Mateo 7, 21, 23 el Señor le responde a esos protestantes, a todos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, obedece la voluntad de mi Padre.
Y muchos me dirán, pero si nosotros predicábamos en tu nombre, profetizábamos en tu nombre. Y otros me dirán, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me van a decir, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les responde, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Porque no se trata de profetizar, aleluyar, glorificar, sino en obedecer la palabra de Dios. Y obedecer no consiste en que, César, es que yo no tomo, yo no mato, yo no fumo, yo no fornico, yo no digo malas palabras, yo no secuestro, yo no hago daño a nadie, yo no... No se trata de eso, muchachos. Eso hace parte también. Pero no se trata de eso, se trata de obedecer los mandatos de Cristo, porque Jesucristo les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando? Entonces ven lo importante que es ese Juan 20, 21, 23, cuando Jesucristo manda a sus discípulos a confesar pecados y a perdonar pecados. Y ustedes dicen que no es así. Tengan en cuenta ese detalle. Y vamos a leer el Salmo, el Evangelio, que es el que nos da una claridad impresionante de todo esto. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? La salvación depende de nosotros y no de nadie más. Depende de nosotros. De eso se trata este Evangelio. Depende de nosotros y de nadie más. Lucas 12, 39, 48. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pero le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces a revelar lo que está escrito acá con la apologética, escudriñando las escrituras. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Óigalo bien, es muy importante entender esa primera parte. El Señor escogió su iglesia. Lo dijo Pablo, y eso se los dije yo y se los manifesté ahorita, que la sabiduría de Dios solo se enseña en la iglesia de Cristo. La multiforme sabiduría de Dios se enseña en la iglesia de Cristo. La multiforme sabiduría de Dios se enseña en la iglesia que fundó Cristo. Eso se los dejé claro. Ahora aquí el Señor le va a hablar a la iglesia, a sus discípulos. Por eso les dije que Él escogió a 12. De todos los que lo seguían, Él escogió a 12 y puso por cabeza a Pedro en Mateo 16, 18. Y por ello a los discípulos les va a enseñar esto. ¿Qué es lo que les va a enseñar esto? Les va a decir lo siguiente.
comprended que si supiera el dueño de casa a qué horas viene el ladrón, velaría y no le deja abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Le está hablando a sus discípulos y le está diciendo, comprended que ustedes, mis discípulos, no saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre, cuándo será su segunda venida. Por lo tanto, ustedes deben estar preparados en todo momento, a toda hora, a la llegada del Señor. Porque, y pone un ejemplo, si el ladrón supiera cuándo, si el dueño de la casa supiera cuándo va a venir el ladrón, seguramente que no se acostaría a dormir, sino que lo estaría esperando y preparado para recibir a ese ladrón y darle su merecido. Pero como ustedes no saben cuándo vendrá la muerte, entonces deben estar preparados todo el tiempo, porque en cualquier momento llegará y les arrebatará la vida. Es la primera parte que nos dice Jesús, que debemos estar preparados. Pero Pedro le dice una cosa que yo no entendía, ahora la entiendo perfectamente. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? ¿Dices esta palabra para nosotros tus discípulos o por todo el mundo? Y el Señor le responde, el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de sus servidumbres? ¿Quién es ese administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá todos sus bienes a su servicio? Pues ¿quién va a ser? ¿Sus sacerdotes? ¿Sus discípulos? Pedro, me estoy refiriendo a ustedes. Me estoy refiriendo a todos los que van a manejar una congregación. Me estoy refiriendo a los sacerdotes que van a ser elegidos en el futuro, a todos los sacerdotes que hay en el mundo. Estas palabras son para ellos. Estas palabras son para los sacerdotes, para que repartan. A ver, lo repito. Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración del alimento a sus horas? ¿Cuál es la ración del alimento? Pues ya recordemos, por un lado está el tema de la Eucaristía, que es el pan y el vino. Por otro lado está la palabra de Dios, que también debe ser administrada como un alimento a todos los que seguimos a Cristo. Nosotros, cuando vamos a misa, ¿a quién escuchamos? ¿Al vecino? ¿A la vecina? No, escuchamos al sacerdote que está dándonos a conocer el misterio y la multiforme gracia de sabiduría de Dios para nosotros. El sacerdote es el que nos está enseñando la multiforme sabiduría de Dios a través de ese ritual que es la Santa Misa. A él es el que estamos escuchando, y por eso acá Jesucristo les dice a sus discípulos de esa manera: ¿quién es el administrador fiel y prudente, quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado ese sacerdote o aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Lo pondrá. Así es que un sacerdote, y esto va para defender a los buenos sacerdotes, porque si bien es cierto que en la Iglesia Católica hay malos sacerdotes, son más los buenos sacerdotes. Y el padre Luis Toro nos lo explicaba de esta manera. Vea a César. Él escogió a 12 discípulos, a 12. Y de esos 12 discípulos, Pedro lo negó y Judas lo traicionó. Pedro se arrepintió, pero Judas prefirió ahorcarse. De los 12, 11 son buenos y uno es un demonio. De cada 12 sacerdotes, que hayan en el mundo, uno es un traidor de Cristo. Vamos a suponer que en el mundo hay 12.000 sacerdotes. 12.000 deben haber en Sudamérica. 12.000. De esos 12.000, 1.000 sacerdotes son pedófilos, malvados, perversos.
no obran de acuerdo a lo que Cristo les enseñó. Y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo aquí en el día de hoy. Y se lo voy a terminar de decir para que lo entienda. Pero si aquel criado, o sea, esos 1000 sacerdotes, dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, a violar niños, a volverse un pedófilo, a ser una persona que no cree sino en el dinero, que no cree sino en la ambición del dinero y todo esto. Dice aquí, vendrá el Señor de ese sacerdote, de ese criado, el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Así es que le está hablando muy claro el Señor a Pedro. Si sé Pedro, me estoy refiriendo a ustedes, los discípulos, a quienes se les va a dar todo. Se les va a dar la multiforme sabiduría de Dios para que vayan y la enseñen al pueblo. A ustedes se les va a dar. Pero si hay uno de ustedes que no obedece eso que yo le estoy hablando, como le pasó a Judas, entonces vendrá Dios y castigará a ese Judas, a ese sacerdote cruel, a ese sacerdote malvado que utilizando su investidura de sacerdote va y viola a un niño, o viola a una niña, o se comporta mal en la iglesia. Dios castigará severamente a esa persona. Y él termina con esta frase. Yo creo que esto lo han entendido muy bien. Recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le cogió, más aún se le pedirá. Y esas son las frases que yo utilizo para defender a los sacerdotes. En todas partes. Cuando un pastor de esos mentirosos viene y me dice, César, pero es que la iglesia católica está llena de pedófilos, sacerdotes pedófilos, y yo les digo, no se equivoca, mi hijo, no es que esté llena, sino que hay uno o dos que son una vergüenza para la iglesia católica y hacen quedar mal a todos. Pero ese uno o dos no son todos los sacerdotes de la iglesia católica. Le voy a recordar que de 12, 11 son buenos y uno es un perverso. Así es que no juzgue de esa manera. Pero es que ¿cómo me voy a ir a confesar con un sacerdote si es un pedófilo? Y dijo, mijo, es que usted no va a ir a confesarse con el sacerdote. Usted a través del sacerdote se va a confesar con Cristo. Y Cristo es el que le va a dar el perdón, no es el sacerdote. El sacerdote solamente es el instrumento de Dios para que usted reciba la gracia de Dios. Pero venga, César, le voy a hacer una pregunta. Y si yo voy y me confieso con ese sacerdote y por la tarde o al otro día me dicen que ese sacerdote es un pedófilo, que ese sacerdote era un malvado, entonces mi confesión fue perdida. No, su confesión no fue perdida, porque vuelvo y le repito, usted se confesó con Cristo a través del sacerdote, y el que lo perdonó a usted fue Cristo, no fue el sacerdote. Ese pobre sacerdote recibirá muchos azotes por la maldad cometida en él. Por eso les dije al principio, cada persona se salva por sí mismo, no se salva por los demás, por sí mismo. Así es que usted, cuando vaya a misa, va es por Cristo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, la escucha es la de Cristo, no la de César Arias. Y termino con esta frase que se la decía yo a un caballero un día. Vea, mi hijo, a un sacerdote se le ha dado un poder tan grande que se le ha dado la multiforme sabiduría de Dios para que se la enseñe al pueblo. Y al que mucho se le da, mucho se le juzgará. Al que poco se le da, poco se le juzgará. Y a estos sacerdotes se les ha dado la palabra de Dios y se le ha revestido de Cristo para que prediquen la multiforme sabiduría de Cristo. Que no obedecen, mucho se les juzgará. ¿Entendieron esto? Yo espero que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.